Al este del Edén es un drama que prometía mucho, un contexto histórico, luchas de poder, crimen, mafias, venganza, romances y conflictos familiares. Pero el resultado dejó mucho que desear. Muchos K-dramas se producen sin tener el guión completo desde el principio. Los productores lo hacen así para proteger sus ganancias. Si un personaje se vuelve popular, le dan más protagonismo. Si no gusta, lo reducen o simplemente desaparece. Este sistema les permite ajustar la historia para mantener al público enganchado, pero también supone riesgos, como perder la coherencia narrativa y alterar la personalidad de los personajes. Y ese fue precisamente el problema de Al este del Edén. Pero antes de señalar sus fallas, repasemos la historia. Ambientada entre los años 60 y 80, en una época marcada por la pobreza, las protestas, la corrupción y el auge del poder empresarial y mafioso. Todo comienza con un huérfano, un hombre ambicioso dispuesto a todo con tal de ascender en la escala social. Su oportunidad llegó al casarse con la hija del dueño de un poderoso grupo empresarial que controlaba varias industrias, incluso una mina de carbón. Fue allí donde, al ser nombrado director, impuso un liderazgo autoritario, ignorando el bienestar de los trabajadores. Ante tales injusticias, un minero idealista se lanzó, intentando formar un sindicato para defender los derechos suyos y de sus compañeros. El director lo vio como una amenaza y, decidido a proteger su posición, ordenó eliminarlo. Creyó que se trataba solo de una molestia menor, como quitarse una piedra del zapato. No imaginaba que esa decisión encendería un odio interminable entre su familia y la del minero asesinado. Pero aquel no fue su único crimen. Tiempo atrás, había mantenido un romance secreto con una enfermera. Cuando ella quedó embarazada, él pareció contento, pero la traicionó. No solo la rechazó, sino que ordenó interrumpir la vida del bebé que llevaba en su vientre. Ese hecho encendió en la enfermera un odio profundo. Sentía tanta rabia, tanta impotencia, que deseaba destruirlo con sus propias manos, pero no tenía la fuerza ni el poder para lograrlo. Entonces, por coincidencia, o quizá por destino, la esposa del director y la esposa del minero dieron a luz el mismo día en el mismo hospital. Fue en ese momento cuando, movida por el odio y el deseo de venganza, la enfermera intercambió a los bebés. Así fue como comenzó una tragedia, nacida de dos muertes, alimentada por el odio y prolongada por la crueldad de quien no supo detener su ambición. El hijo del minero fue criado como heredero, educado en el orgullo y la frialdad de los negocios sucios. Mientras tanto, el hijo del director creció en la pobreza, alimentado por el rencor hacia el hombre que había asesinado a su padre, sin saber que ese hombre era en realidad su verdadero padre. Para cuidar de su madre enferma y darle una buena educación a su hermano menor, el hijo mayor se unió a la mafia. No sabía con quién se estaba metiendo, solo actuó por necesidad, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Con el tiempo descubrió que esa red criminal tenía tratos con el grupo empresarial del hombre que había matado a su padre. Fue dentro de esa organización donde conoció a una joven. Se enamoraron, pero su relación estaba condenada desde el principio. Ella era hija del jefe mafioso y su padre ya había elegido con quién debía casarse, así que él no podía hacer más que alejarse. Su mente estaba enfocada en cumplir la promesa que hizo sobre la tumba de su padre. Lo vengaría, cueste lo que cueste. Oportunidades no le faltaron para acabar con la vida del asesino, si lo hubiera querido, pero no quería pagar sangre con sangre. Eligió escalar hacia el poder. Pensó que si llegaba lo suficientemente alto, podría derribar a su enemigo desde adentro. Pero no era el único. No se sabe cómo lo logró, pero con los años, la que alguna vez fue enfermera se convirtió en una figura poderosa dentro del mundo de los negocios turbios. Cuando se presentó ante el hombre que alguna vez amó, también reveló la verdad. El hijo criado en la miseria se había convertido en fiscal de distrito, todo con la intención de llevar ante la justicia al asesino de su padre. El impacto que sintió al descubrir su verdadero origen lo llenó de rabia y confusión. Toda su vida había sido una mentira. Todo por lo que luchó había sido en vano. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Entregar a su padre? Ya no sentía el mismo impulso por hacerlo. Después de todo, nunca conoció al padre de su hermano mayor. Por otro lado, el hijo criado como heredero sintió un gran remordimiento y un inesperado sentido de pertenencia hacia su verdadera familia. No titubeó en abandonar todo por un lugar acogedor. Incluso sintió alivio al saber que no era hijo de un asesino.
Su familia no dudó en recibirlo con los brazos abiertos, lo cual resultó una traición para el hermano que había crecido en ese seno. Aquello rompió un lazo de hermandad que parecía inquebrantable. El hermano menor se enfrentó al mayor. Llevaba años tragándose su enojo, fingiendo comprensión hacia su hermano por estar envuelto en la mafia, pero ya no lo haría más. Toda su ira se enfocó en él. Quería enfrentarlo no como hermano, sino como acusado. Sin embargo, cuando lo vio atrapado, no dudó en acudir a su ayuda. Ambos lucharon toda su vida por venganza. Lo hicieron de maneras distintas, creyendo que algún día ganarían, que verían caer al enemigo, pero no. Todo fue en vano. A fin de cuentas, el odio de la mujer sobrepasó los límites de los hermanos, siendo ella como una sombra que se llevó al infierno a su víctima. Pero por más intensa que parezca esta historia, el drama no logró estar a la altura. Veamos por qué no funcionó. Número 1. Extendieron demasiado el drama. 56 capítulos es excesivo. Con 30 como máximo hubiera funcionado mejor. Número 2. El personaje de la periodista y su historia. La actriz de My Girl no tuvo un papel significativo, pero seguía dando vueltas con su historia, haciéndonos creer que hacía algo importante, pero al final resultó ser solo relleno. Número 3. La introducción de demasiados personajes. La familia de la periodista, múltiples bandas criminales y otros tantos que no aportaban nada esencial, como la amante del minero. Número 4. Los negocios sucios y las conexiones. No se entienden bien, se da por sentado que sabemos a qué grupo pertenece cada personaje, pero no está claro ni qué hacen ni qué quieren. Número 5. Relación forzada e inaceptable. La novia del hermano menor es obligada a casarse con el heredero, luego de que él la toma a la fuerza. Según ella lo hace por el hijo que espera, y aunque al principio lo rechaza, con el tiempo empieza a aceptarlo. Número 6. Desaparición abrupta de la periodista. Aparentemente la periodista iba a tener un romance con el hermano menor y parecía relevante, pero como no hicieron nada con su personaje, la actriz se hartó y abandonó la producción. Y lo peor es que ni siquiera se tomaron la molestia de justificar su ausencia. Número 7. Romance insípido. El romance entre el hermano mayor y la hija del mafioso tuvo un inicio aceptable, pero pronto evidenció su falta de profundidad, fuerza, emoción e intriga. Se sintió como un reciclaje de mala calidad. Ni siquiera se trató de un amor imposible, que al menos hubiera sido interesante. En cambio, los unieron mediante escenas insustanciales, apresuradas e improvisadas. Número 8. Final sin clímax. La muerte del hermano mayor debió ser el punto culminante, pero fue una escena sin impacto ni emoción. Igual de vacía fue la muerte del antagonista principal, y como si eso no bastara, se atrevieron a usar la canción Nadie como tú, la misma de More Than Blue, una perfecta tragedia romántica que no tenía nada que ver con el contexto. Número 9. El soundtrack desperdiciado. Se supone que la música potencia emocionalmente las escenas, pero malgastaron dos canciones hermosas de Lee Seung-chul, Puedes escucharme y Nadie como tú. Simplemente el drama no estaba a la altura de esas canciones. Y por último, número 10. El actor principal no transmite, no logra emocionar. Su actuación se siente pretenciosa y falsa, como si estuviera actuando sin meterse de verdad en el personaje. Y no es la primera vez. En Aroma de Verano pasó lo mismo. Si realmente hubiera transmitido algo, su personaje sería memorable, pero no lo es. En conclusión, estos fueron los motivos básicos por los que Al Este del Edén no se convirtió en un clásico. ¿Y tú? ¿Ya viste Al Este del Edén en español? Yo solo pude encontrarlo en su idioma original, así que me resultó mucho más denso. Déjame tu comentario para saber tu opinión. ¿También crees que hubo drama innecesario?